Debería haberlo notado aquel día en la estación de autobuses, cuando me vio y fingió que no existía, cuando ella corrió hacia sus brazos y se besaron como si el mundo les perteneciera solo a ellos. Yo sostenía un cartel ridículo. Bienvenido de vuelta, mi amor. Había esperado 365 días por ese momento, un año entero de mi vida, desperdiciado, pero lo peor aún estaba por venir. 15 años después, cuando por fin había aprendido a amar de nuevo, el destino me tendió la trampa más cruel. El hombre que me salvó, que sanó mi corazón roto, me llevó a conocer a su familia. Y fue allí, en aquella cena de Navidad, donde lo vi otra vez. Carlos, el hombre que me destruyó. Y era el hermano del hombre que yo amaba. Mi nombre es Pilar. Y esta es la historia de cómo transformé la mayor traición de mi vida en mi mayor victoria. Antes de continuar, quiero que sepas que tu opinión es muy importante. Así que, si te gusta, suscríbete al canal. Ahora, emocionémonos juntos con este romance. La brisa de la tarde llevaba el aroma del jazmín cuando bajé del autobús en aquel pequeño pueblo del interior de España. Tenía 20 años, los ojos llenos de sueños y un corazón que todavía creía en finales felices. Había ido a visitar a mi abuela, a huir del ritmo de la ciudad, a respirar un aire más puro. Nunca imaginé que aquel fin de semana reescribiría toda mi historia. La plaza estaba casi vacía cuando me detuve a comprar un helado. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Carlos estaba apoyado contra un todoterreno militar, el uniforme impecable marcando sus hombros anchos. El sol de la tarde parecía conspirar a su favor, creando un halo dorado alrededor de su silueta. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo extraño en el pecho, como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros. Él sonrió. Un gesto seguro, de esos que saben exactamente el efecto que provocan. «Déjame adivinar», dijo acercándose con pasos firmes. «No eres de aquí, ¿verdad?» Sentí que las mejillas me ardían. Nunca fui buena con las palabras cuando me ponía nerviosa. «Estoy visitando a mi abuela». «Entonces hoy es mi día de suerte», respondió extendiendo la mano. «Subteniente Carlos Pereira, pero puedes llamarme solo Carlos». Su mano era cálida, firme. La sostuve un segundo más de lo debido. «Pilar, solo Pilar». Hablamos hasta que el cielo se tiñó de naranja y rosa. Carlos era encantador, atento. Sabía hacer las preguntas justas y escuchar de verdad. Me habló de su carrera militar, de sus sueños de ascender, de su familia tradicional y respetada en la región. Y yo me descubrí contándole cosas que casi nunca compartía. Mi sueño de tener un negocio propio, el miedo constante a no ser suficiente, la sensación de sentirme torpe frente a personas más seguras, más sofisticadas. «Eres perfecta tal como eres», me dijo. Y sus ojos parecían demasiado sinceros para mentir. Durante los días siguientes, nos vimos siempre que pudimos. Paseos por la plaza, conversaciones interminables bajo la higuera centenaria, miradas que decían más que 1000 palabras. Yo flotaba. Sentía que, por fin, había encontrado mi lugar en el mundo, en sus brazos. La última noche antes de volver a casa, Carlos me besó. Un beso lento, cuidadoso, que hizo que mi corazón se desbocara como nunca. Cuando nos separamos, tomó mi rostro entre sus manos. «No quiero que esto termine aquí», susurró. «¿Puedo volver a verte?» No pude responder, solo asentí. Y así comenzó una historia de amor que yo estaba segura de que duraría para siempre. Los meses siguientes fueron una mezcla de cartas perfumadas, llamadas cuando era posible, y encuentros robados, siempre que podíamos. Carlos era todo lo que yo había soñado, romántico, presente incluso en la distancia, cariñoso de una forma que me hacía sentir única. Fue en una noche estrellada, 6 meses después, cuando le entregué no solo mi cuerpo, sino toda mi alma. Fue tierno. Me susurró promesas de amor eterno contra la piel. Me hizo sentir la mujer más deseada del mundo.
Eres mía, dijo después, abrazándome contra su pecho. Para siempre. Yo le creí, con cada parte de mi ser. Hasta que llegó la noticia que lo cambió todo. Carlos sería destinado a una misión especial. Un año entero lejos, sin visitas, sin contacto frecuente. ¿Me vas a esperar?, me preguntó, apretando mis manos con urgencia. Necesito saber que volveré a ti. Te esperaré, prometí, con lágrimas deslizándose por mi rostro. El tiempo que haga falta. ¿Lo juras? Lo juro. Lo que yo no sabía es que algunas promesas nacen para ser rotas y que algunos hombres saben exactamente cómo convertir el amor en un arma. ¿Sobreviviría mi amor a la distancia? ¿O el destino ya había trazado un camino de dolor para mi corazón enamorado? 365 días, 8.760 horas, más de 500.000 minutos. Yo los conté todos. Mi habitación, que antes era mi refugio, se había convertido en un santuario de la ausencia. En las paredes, fotos de Carlos, siempre impecable con su uniforme, sonriendo como si nada pudiera tocarnos. En el escritorio, montones de cartas ordenadas por fecha, leídas tantas veces que ya vivían grabadas en mi memoria. Mi querida Pilar, la distancia duele, pero pensar en ti me da fuerzas para seguir. Cuento los segundos para volver a tenerte entre mis brazos. Eres mi razón de existir. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Eternamente tuyo, Carlos. Vivía aferrada a cada frase. Pilar, necesitas salir un poco, me suplicaba Fernanda, mi mejor amiga, una y otra vez. Vamos al cine esta noche. Solo ven con nosotras. No puedo, le respondía sin levantar la vista de la carta que estaba escribiendo. Le prometí a Carlos que lo esperaría. Necesita saber que puede confiar en mí. Salir con amigas no es traición, por Dios. Lo sé, pero él está lejos, cumpliendo con su deber. Lo mínimo que puedo hacer es ser fiel en todos los sentidos. Cuando vuelva, quiero que sepa que nunca dudé de nuestro amor. Fernanda suspiraba, vencida. Nadie lograba moverme cuando yo estaba decidida. Mis días se arrastraban en una rutina silenciosa. Me levantaba, temprano, iba a trabajar a la tienda de ropa donde era dependienta, regresaba a casa, cenaba casi sin hablar mientras mi madre me observaba con preocupación, y pasaba las noches escribiendo cartas o releyendo las que recibía. «Hija, estás adelgazando», me dijo mi madre una noche, apoyando su mano en mi hombro. «Ese chico, ¿estás segura de que merece tanta entrega?» «Mamá, lo amo», le respondí con firmeza, aunque por dentro algo temblaba. «Y él me ama. Vamos a casarnos. Las promesas significan algo. Solo no quiero verte sufrir». «No voy a sufrir», sonreí cansada. «En 6 meses vuelve. 6 meses no son nada comparados con una vida entera juntos. Pero 6 meses podían sentirse como una eternidad». Las cartas de Carlos seguían llegando, siempre apasionadas, siempre prometiendo un futuro brillante. Hablaba de la vida que construiríamos, de cómo yo era la única mujer que importaba. Yo guardaba cada palabra como un tesoro. Había noches en las que la soledad pesaba tanto que apenas podía respirar. Abrazada a la almohada, imaginaba su regreso, el abrazo fuerte, el beso largo, la sensación de volver a estar completa. «Un poco más», me susurraba en la oscuridad. «Solo un poco más, y todo habrá valido la pena». Mis amigas dejaron de invitarme a salir. En el trabajo ya nadie me preguntaba por mis planes de fin de semana. Todos sabían la respuesta. Yo estaba esperando, siempre esperando. 3 meses antes de su regreso, llegó una carta diferente. Más larga, más intensa. «Pilar, amor mío, los días aquí son cada vez más duros. Solo pensar en ti me mantiene cuerdo. A veces despierto de madrugada y por un segundo olvido dónde estoy, hasta que la realidad me golpea.
Entonces cierro los ojos, veo tu rostro y todo vuelve a estar bien. No sé qué hice para merecer a alguien tan pura, tan entregada como tú. Cuando regrese, compensaré cada segundo de esta distancia. Eres mía y yo soy tuyo. Para siempre. Te amo infinitamente. Lloré al leerla. Lágrimas de amor, de nostalgia, de esperanza. Guardé la carta junto a las demás, creyendo que el final de la espera estaba cerca. No sabía que, a veces, cuando la espera termina, el dolor apenas comienza. La fecha estaba marcada en el calendario con un gran corazón rojo. 15 de marzo, el día en que Carlos volvía. Me desperté antes de que sonara el despertador, con el corazón acelerado. Había soñado con ese momento durante un año entero, y por fin había llegado. «Buenos días, mamá». Entré en la cocina sonriendo, casi flotando. Mi madre me miró con una mezcla de alegría y preocupación. «¿Lo verás hoy?» Llega a las 6 de la tarde a la estación de autobuses de su ciudad. Respondí mientras servía café con manos temblorosas. Me dijo que no fuera, que vendría mañana, pero quiero darle una sorpresa. ¿Te imaginas su cara cuando me vea esperándolo? «Pilar», empezó a decir, pero se detuvo. «Ten cuidado en la carretera». Pasé el día arreglándome. Me lavé el cabello varias veces. Probé distintos vestidos hasta elegir el azul, su favorito. Quería verme bonita, natural, como a él le gustaba. Preparé un cartel grande. «Bienvenido de vuelta, mi amor». Quizá era cursi, pero era sincero. Y yo siempre fui así. «Estás preciosa, hija», dijo mi madre cuando me vio lista para salir. «Estoy tan nerviosa», confesé. «Es como si fuera la primera vez». En cierto modo lo es. Un año cambia a las personas. Pero no cambia el amor, respondí convencida. El nuestro es demasiado fuerte para eso. Eso creía yo. El viaje hasta la ciudad vecina duró 1 hora y media. Yo conducía con cuidado, dividida entre el impulso de acelerar y el miedo a llegar tarde por culpa de una multa. La radio sonaba con canciones románticas, como si el universo hubiera decidido ponerle banda sonora a aquel reencuentro. Llegué a la estación de autobuses 40 minutos antes de la hora prevista. Prefería esperar a arriesgarme a perder su llegada. El lugar estaba lleno, típico de un final de tarde. Me coloqué estratégicamente detrás de un gran panel de información, desde donde podía ver perfectamente el andén número 7, el punto exacto donde llegaría el autobús de Carlos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo dentro de los oídos. 6 en punto. El autobús se retrasaba. 6:15. Nada. 6:20. Finalmente, el gran vehículo azul entró en el andén con un largo suspiro de frenos. Apreté el cartel con fuerza. Tenía las manos sudorosas y una sonrisa tan grande que me dolían las mejillas. Después de un año, por fin estaba allí. Las puertas se abrieron. Los pasajeros comenzaron a bajar, uno a uno. Estiré el cuello, buscando ese uniforme militar, esos hombros anchos, ese rostro que había guardado intacto en mi memoria durante 12 meses. Y entonces lo vi. Carlos descendió del autobús cargando una mochila pesada. Estaba más fuerte, la piel más bronceada por el sol, aún más atractivo, si eso era posible. Mi corazón dio un salto. Di un paso al frente, lista para salir de detrás del panel, levantar el cartel y correr hacia él. Pero algo me congeló. Una mujer, alta, elegante, rubia, con el cabello perfectamente arreglado y ropa evidentemente cara, corrió hacia él. No caminó, corrió, como alguien que tenía todo el derecho de hacerlo. Lo vi todo en cámara lenta. Ella se lanzó a sus brazos. Carlos dejó caer la mochila y la levantó en el aire, girando con ella. Rieron. Y después, se besaron. No fue un beso rápido ni casual. Fue profundo, íntimo. El beso de dos personas que se conocen por completo.
que se aman. El cartel me escapó de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo que apenas registré. Mis ojos estaban clavados en aquella escena imposible, buscando desesperadamente una explicación que no doliera. Tal vez era una prima, una amiga muy cercana, cualquier cosa, menos lo que parecía ser. Entonces Carlos levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron durante un segundo eterno. Vi el reconocimiento cruzar su mirada. Y vi algo peor aún: indiferencia. Desvió la vista como si yo fuera una completa desconocida. Tomó la mano de la mujer rubia con prisa, casi con urgencia, y la condujo hacia el aparcamiento. Le decía algo al oído mientras reía, alejándose sin mirar atrás. Yo me quedé allí, paralizada, invisible en medio de la multitud de la estación. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué el hombre que me había jurado amor eterno me ignoraba como si nunca hubiera existido? No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, como una estatua de sal. A mi alrededor, la gente se abrazaba, se despedía, continuaba con sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba por completo. Mis ojos ardían, pero las lágrimas no salían. El golpe había sido tan fuerte que mi cuerpo parecía haber olvidado cómo llorar. «Señorita, ¿está bien?», preguntó una mujer mayor, tocándome el brazo con suavidad. Parpadeé, volviendo a la realidad. Miré al suelo y vi el cartel caído, las letras coloridas, ahora ridículas, casi crueles. «Bienvenido de vuelta, mi amor». El papel parecía burlarse de mí. «Yo necesito irme a casa», murmuré. No recuerdo cómo llegué hasta el coche. Mis piernas se movían en automático, cargando un cuerpo que ya no sentía como mío. Me senté al volante y me quedé allí, con las manos aferradas al volante y la mirada perdida en el parabrisas. Entonces, el dique se rompió. El llanto llegó violento, desgarrador, arrancado de un lugar tan profundo que dolía físicamente. Me doblé sobre el volante, sollozando como nunca antes en mi vida. No era solo tristeza. Era humillación, confusión, la certeza brutal de haber sido una completa ingenua. Un año entero esperando, rechazando invitaciones, viviendo para un amor que, al parecer, nunca existió. Las cartas, las malditas cartas llenas de promesas eternas. Eres mi razón de existir. No sé qué hice para merecer a alguien tan pura. Mentiras, todas ellas. No sé cuánto tiempo estuve allí llorando. Cuando finalmente reuní fuerzas para conducir, ya era de noche. El camino de regreso fue un trance borroso. Apenas veía la carretera a través de las lágrimas que seguían cayendo. Y mientras conducía, una sola verdad se clavaba en mi pecho, cruel e inevitable. Nada volvería a ser igual. Mi madre estaba en la ventana cuando el coche se detuvo frente a la casa. Bastó una sola mirada a mi rostro. «Ay, hija mía», susurró, abriendo los brazos. Me derrumbé en ellos como una niña. Allí, protegida por su abrazo, por fin pude hablar entre sollozos entrecortados. «Tiene a otra persona, mamá. Ella lo besó. Y él me vio y fingió que yo no existía, como si nunca hubiera existido». Dios mío. Mi madre me apretó contra su pecho, sintiendo cómo su propio corazón se hacía pedazos. Ese miserable. Pasamos la noche entera así. Yo lloraba, intentaba hablar, volvía a llorar. Mi madre preparaba infusiones que se enfriaban sin ser tocadas, acariciaba mi cabello, murmuraba palabras de consuelo que parecían pequeñas frente a un dolor tan inmenso. Cuando amaneció, yo seguía sin haber dormido. Estaba tumbada en la cama, los ojos hinchados fijos en el techo, el cuerpo agotado y la mente desbocada, repasando cada momento, cada carta, cada promesa, buscando señales que no quise ver, intentando entender en qué había fallado. «Pilar, tienes que comer algo», dijo mi madre, entrando en la habitación con una bandeja.
No puedo, mamá. Solo un poco. Por favor. Forcé unas cucharadas de sopa más por ella que por mí. No tenía sabor. Nada lo tenía. Era como si el mundo hubiera perdido sus colores. Pasaron 2 días. Apenas salía de la cama, solo para ir al baño. No contestaba el teléfono. No quería ver a nadie. Mi amiga intentó visitarme, pero pedí a mi madre que dijera que dormía. Al tercer día, algo cambió. Desperté y en lugar de la tristeza entumecedora, sentí rabia. Una rabia caliente, intensa, latiendo en el pecho. Me levanté. Me duché por primera vez en días. Me puse ropa limpia. Me miré al espejo y vi a una desconocida. Ojos rojos, rostro pálido, pero también determinación. «Mamá, necesito el coche», dije al entrar en la cocina. «Pilar, ¿estás segura? Tal vez sea mejor dejarlo pasar. Necesito respuestas». Mi voz salió firme, fría. Me las merezco. El viaje de regreso a aquel pueblo fue completamente distinto al primero. Ya no había nervios ni ilusión, solo una necesidad ardiente de entender, de confrontar, de no permitirle salir impune sin dar explicaciones. Aparqué frente a la casa de la familia de Carlos, una mansión imponente que solo había visto de lejos. Llamé a la puerta con fuerza. Mi corazón latía rápido, pero esta vez no era de emoción. Una empleada abrió, sorprendida. «Necesito hablar con Carlos. Es urgente. Él está... Bueno, déjeme ver si...» «No». Pasé a su lado y entré. «Yo lo encontraré». No tuve que buscar mucho. Carlos estaba en el salón, vestido con ropa cara e informal, tomando café como si nada hubiera pasado. Al verme, se levantó. Una sombra de incomodidad cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una máscara de indiferencia. «Pilar, no esperaba tu visita». ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo podía mirarme sin el menor rastro de culpa? ¿No la esperabas? Mi voz tembló de rabia. Me ignoraste en la estación, me viste y fingiste que yo no existía. ¿De verdad creíste que lo dejaría pasar? Carlos suspiró y dejó la taza sobre la mesa con un gesto lento, casi aburrido. Ese desinterés era lo que más dolía, como si yo fuera solo una molestia insignificante en su mañana perfecta. «Pilar, mira». Se pasó la mano por el cabello. «Iba a buscarte. Pensaba explicarte las cosas en persona. No hacía falta que vinieras hasta aquí». «¿Explicarme?» Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. «Entonces explica. ¿Quién era esa mujer?» «Patricia», respondió con una naturalidad insultante. «Mi prometida». La palabra cayó entre nosotros como una bomba. Prometida. Lo había sospechado, pero escucharlo de su boca lo volvió insoportablemente real. «¿Tu prometida?», repetí, obligándome a pronunciarlo. «¿Tienes prometida?» «Sí. Nos casamos en junio». La frialdad de su voz era como una puñalada tras otra. Di un paso al frente, las manos cerradas en puños. «1 año, Carlos. 1 año entero enviándome cartas, jurándome amor eterno, haciéndome prometer que te esperaría. ¿Y todo ese tiempo tenías prometida?» «No todo ese tiempo». Cruzó los brazos, como si explicara algo sencillo. «Patricia y yo estábamos separados cuando nos conocimos. Pero mientras yo estaba fuera, entendimos que pertenecemos el uno al otro». «¿Pertenecen?» Reí, pero fue un sonido vacío, casi histérico. «¿Y las peanut settings cartas? ¿Y todo lo que me escribiste? Eres mi razón de vivir. No sé qué hice para merecer a alguien tan pura». ¿Todo eso era mentira? Por un segundo pareció incómodo. Solo por uno. «Mira, Pilar, eres una chica muy agradable. De verdad, pero tienes que entender algo». Se acercó unos pasos. «Tú y yo somos de mundos distintos. Patricia es de una familia como la mía. Entiende mi estilo de vida, mis responsabilidades, mis ambiciones. Ella es adecuada». «Adecuada», repetí,
como si la palabra quemara. ¿Y yo qué fui para ti? Se encogió de hombros, y ese gesto casual terminó de romper algo dentro de mí. Fuiste un pasatiempo agradable, dijo, como si hablara de una afición. La misión era aburrida, solitaria. Las cartas, los encuentros antes de partir, hicieron todo más llevadero. Me hiciste compañía cuando la necesitaba. Aquellas dos palabras resonaron en mi mente como un disparo, un pasatiempo. Todo lo bueno que había guardado en el corazón se hizo añicos en un instante. Cada beso, cada abrazo, cada promesa susurrada, reducido a nada. Yo te amé, dije al fin, con la voz rota, sin rabia ya, solo con un dolor crudo que me quemaba por dentro. Te entregué todo, mi pureza, mi corazón, mi confianza. Pasé un año entero esperándote, rechazando invitaciones, viviendo solo para tus cartas. ¿Y para ti, yo solo era una distracción? Carlos suspiró, claramente aburrido. No seas dramática, Pilar. Eres joven. Lo superarás. Encontrarás a alguien de tu nivel, más adecuado para tu tipo de vida. Fue como una bofetada. No en el rostro, sino en el alma. No sentía culpa. Peor aún, me veía como inferior, como alguien que nunca tuvo derecho real a pertenecer a su mundo. ¿Mi tipo de vida? Repetí, tragándome las lágrimas. No iba a darle el gusto de verme llorar. ¿Quieres decir pobre? ¿Simple? ¿No lo suficientemente buena para tu importante familia? Yo no dije eso. No hizo falta. Enderecé los hombros, encontrando una dignidad que no sabía que tenía. ¿Sabes qué es lo peor, Carlos? No es que me hayas usado. Es que no sientas ni una pizca de culpa. Me miras como si yo fuera la loca por haberte creído. ¿Pilar? No. Levanté la mano. Ya escuché suficiente. Me di la vuelta para irme, pero antes de salir me detuve. Ojalá Patricia nunca descubra quién eres en realidad. Porque si algún día pasa por lo que yo estoy viviendo ahora, entenderá que un apellido importante y una familia rica no significan nada cuando el carácter está podrido. Salí de aquella casa con la cabeza en alto, pero en cuanto entré en el coche, me derrumbé. Conduje sin rumbo, llorando tanto que tuve que detenerme 2 veces antes de conseguir volver a casa. Cuando llegué, mi madre no necesitó preguntar nada. Mi rostro lo decía todo. No vale tus lágrimas, hija mía. Lo sé, mamá. Me limpié el rostro. Pero aún sabiendo eso, duele. Duele tanto que no sé si voy a lograr superarlo. Ella me abrazó con fuerza. Lo harás. No hoy, ni mañana. Pero lo harás. Y cuando pase, serás más fuerte que nunca. Quise creerle. Pero en ese momento, solo sentía un vacío inmenso donde antes había amor. 15 años después, el sonido de la campanilla de la tienda resonó suavemente cuando cerré la puerta de cristal. 10 de la noche. Otro día terminado. Observé la fachada con orgullo silencioso. Boutique Pilar, moda femenina. Mi tienda, construida con esfuerzo, lágrimas y una decisión firme. Nunca más depender de nadie. 15 años habían pasado desde aquel día que me destruyó. La Pilar de 20 años, ingenua, soñadora, murió allí. En su lugar nació una mujer que aprendió a confiar solo en sí misma. Ahora tenía 35 años. El reflejo del escaparate mostraba a alguien distinto, elegante, segura, dueña de su espacio. Pero la mayor transformación era invisible. Había un muro alrededor de mi corazón, alto, sólido. Caminaba hacia el aparcamiento cuando escuché pasos detrás de mí, más rápidos, más pesados. Aceleré instintivamente, pero 2 hombres salieron de un callejón. Uno llevaba una navaja, que brilló bajo la luz del farol. La bolsa. Ahora. Mi corazón se desbocó. Apreté el asa sin pensar. Allí estaba todo mi mundo. Tropecé. Caí al suelo. Cerré los ojos, preparándome para lo peor. Pero el golpe nunca llegó. Escuché un grito.
Un objeto metálico cayendo. Abrí los ojos. Un hombre alto, fuerte, aún con traje, sujetaba la muñeca del asaltante y la retorcía hasta que la navaja cayó al suelo. El segundo intentó atacarlo por la espalda, pero él se giró con una rapidez sorprendente y lo derribó de un solo golpe. Los dos hombres huyeron. Yo seguía sentada en el suelo, temblando, incapaz de moverme. Y sin saberlo aún, aquel desconocido acababa de cambiar mi destino para siempre. El silencio que siguió solo era interrumpido por mi respiración agitada. El hombre se giró hacia mí, y por primera vez pude ver su rostro bajo la luz del farol. Era atractivo de una forma distinta. No la belleza calculada y vanidosa de Carlos, sino algo más sereno, más auténtico. Tendría unos 40 años, el cabello oscuro con algunas hebras plateadas en las sienes y unos ojos color miel que, en ese momento, reflejaban una preocupación sincera. ¿Está usted bien? Me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Dudé un segundo. 15 años me habían enseñado a no confiar fácilmente en desconocidos. Aún así, acepté. Su mano era firme, cálida, segura. Sí, creo que sí. Me incorporé despacio, con las piernas todavía temblando. Revisé el bolso por instinto. Gracias. No sé qué habría pasado si usted no hubiera estado aquí. Está temblando. Se quitó la chaqueta del traje y la colocó sobre mis hombros. Un gesto antiguo, casi olvidado, pero profundamente amable. Vamos, la acompaño hasta su coche. ¿Dónde ha aparcado? Justo allí delante, en el aparcamiento privado. Ajusté la chaqueta alrededor del cuerpo. Olía bien, una fragancia masculina discreta, elegante. Pero no hace falta, de verdad. Insisto. Sonrió, y era una sonrisa que llegaba a los ojos. No voy a dejarla caminar, sola después de lo que acaba de ocurrir. Avanzamos uno al lado del otro durante unos segundos en silencio. Yo todavía intentaba procesar lo sucedido, con el corazón acelerado por la adrenalina. Sabe defenderse muy bien, comenté, mirándolo de reojo. Practiqué judo cuando era más joven. Se encogió de hombros. Por suerte, aún recuerdo algunas cosas. Me llamo Pablo Vasconcelos. ¿Y usted? Pilar Cardoso. Llegamos a mi coche, un sedán sencillo pero bien cuidado. Abrí la puerta y me giré para devolverle la chaqueta, pero él negó con la cabeza. Quédese con ella, me la devuelve cuando quiera. Sacó una tarjeta del bolsillo. Aquí tiene mi número, por la chaqueta o si necesita cualquier cosa. Tomé la tarjeta. Pablo Vasconcelos, Abogacía Empresarial. Gracias, de verdad, por todo. Ha sido un placer ayudarla, Pilar. Esperó a que entrara en el coche y arrancara antes de alejarse con un leve gesto de despedida. Mientras conducía hacia casa, no podía dejar de pensar. En el ataque, en el rescate, en aquel desconocido amable con un apellido que, de algún modo, despertaba ecos incómodos del pasado. ¿Sería solo una coincidencia? ¿O el destino estaba moviendo piezas que yo aún no lograba ver? No esperaba volver a verlo tan pronto. Al día siguiente, estaba en la oficina de la tienda cuando sonó la campanilla de la puerta. Una de las vendedoras sonrió. Levanté la vista. Y allí estaba Pablo Vasconcelos, sin traje esta vez. Vaqueros oscuros, camisa azul claro, los ojos, color miel aún más evidentes. «Hola», sonrió, y sentí algo extraño en el estómago, algo que había jurado no volver a sentir jamás. He pasado para ver si estaba bien, después del susto de ayer. Estoy bien, sí, me acerqué, profesional, reservada. Ha sido una sorpresa verlo aquí. Pareció ligeramente avergonzado. Boutique Pilar, no fue difícil encontrarla. Espero no molestar. No, está bien. Crucé los brazos, una postura defensiva que se había vuelto automática. Solo que no lo esperaba. Le traje esto. Me tendió una bolsa de papel.
chocolate caliente y un croissant de esa pastelería francesa de la esquina. Pensé que quizá necesitaría un poco de consuelo después de ayer. Miré la bolsa. Luego a él. Los hombres no hacían cosas así sin esperar algo a cambio. La experiencia me lo había enseñado. «Es solo un desayuno», dijo como si leyera mis pensamientos. «Sin segundas intenciones, lo prometo. Pero si está ocupada, puedo dejarlo y...» «No», me sorprendí a mí misma. «Quiero decir, gracias. Es un detalle muy amable». Nos sentamos en el pequeño despacho. Mordí el croissant. Estaba delicioso, aún tibio. Y bebí un sorbo del chocolate. «Perfecto. Así que es abogado», comenté, rompiendo el silencio. «Abogacía empresarial, contratos, fusiones. Cosas apasionantes que hacen que la gente se duerma cuando las explico». Río, con una risa agradable, auténtica. «¿Y usted? ¿Cómo empezó la tienda?» Dudé. Nunca hablaba de mi pasado. Pero había algo en Pablo que me hacía querer bajar la guardia. Solo un poco. Empecé como dependienta en otras tiendas. Ahorré cada céntimo durante años. Miré alrededor con orgullo. Abrí aquí hace 5 años. Fue duro al principio, pero valió la pena. ¿Lo hizo todo sola? Sola. La palabra pesaba. Aprendí que, para mí, era mejor así. Pablo me observó en silencio, y sentí que veía más de lo que yo quería mostrar. «Alguien la hirió», dijo. No era una pregunta. Mis defensas se alzaron de inmediato. «Eso fue hace mucho tiempo. Ya no importa. Siempre importa». Se inclinó levemente hacia adelante. «Las heridas antiguas pueden cerrar, pero las cicatrices permanecen». Su voz era tan comprensiva que por un instante casi me permití abrirme. Pero 15 años construyendo muros no se derriban en un día. «¿Y usted?», cambié de tema. «¿Casado? ¿Tiene pareja?» «Divorciado desde hace 3 años», respondió con naturalidad. Un matrimonio de conveniencia que resultó inconveniente para ambos. Sin hijos, por suerte. Terminamos en buenos términos. «Lo siento». «No hace falta», sonrió. «Fue lo mejor. A veces, lo que creemos querer no es lo que realmente necesitamos». Hablamos durante casi media hora, hasta que comenzaron a entrar clientes y tuve que volver al trabajo. Pablo se levantó, tiró los vasos vacíos a la papelera y me miró con una serenidad que me desarmó. «¿Puedo llamarte?», preguntó, directo, pero sin invadir. «Me gustaría invitarte a cenar, como agradecimiento por dejarme invadir tu mañana». Abrí la boca para decir que no. Era lo que siempre hacía. Mi respuesta automática, pero algo dentro de mí se detuvo. Yo respiré hondo. «Tal vez». Pablo sonrió. «Tal vez es mejor que no». Bromeó. «Aún así, aceptaré el tal vez». Se giró para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Pilar, sé que todavía no me conoces, pero me gustaría conocerte mejor. Sin prisas. A tu ritmo. Solo piénsalo». En los días siguientes, Pablo llamó. No todos los días, no de forma insistente. Lo justo para que yo sonriera cada vez que su nombre aparecía en la pantalla del móvil. Al principio, conversaciones ligeras. Trabajo, la ciudad, libros, películas. Nada demasiado profundo, nada que exigiera bajar por completo mis defensas. Pero poco a poco empecé a esperar sus llamadas, a reírme con sus comentarios, a compartir pequeños detalles de mi día. Hasta que, 3 semanas después, dije que sí a la cena. Eligió un restaurante italiano discreto, lejos de los lugares de moda. Me saludó en la entrada y noté cómo sus ojos se iluminaban al verme. «Estás preciosa», dijo, sincero. «Gracias», respondí. Había elegido un vestido rojo sencillo, elegante. Me sentía bonita, algo que no me permitía sentir desde hacía mucho tiempo. La cena fue sorprendentemente fácil. Pablo era divertido sin ser superficial.
inteligente sin arrogancia, atento sin asfixiar. Preguntaba y escuchaba de verdad. Contaba historias que me hacían reír de corazón y, lo más importante, no presionaba. Cuando esquivaba preguntas más personales, lo respetaba sin gestos incómodos. ¿Puedo confesarte algo?, dijo, ya con el postre. Claro. Jugueteé con la cucharilla sobre el tiramisú. No he podido dejar de pensar en ti desde aquella noche, sostuvo mi mirada. Y no es solo porque seas hermosa, que lo eres. Es algo más. Hay una fuerza en tus ojos, como si hubieras sobrevivido a tormentas y salido más fuerte. Sentí el corazón acelerarse. Nadie me había visto así nunca. Sobreviví, admití en voz baja. Pero dejó marcas. Las mejores personas las tienen. Extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, no como una exigencia, sino como una invitación. Demuestran que vivimos, que sentimos, que superamos. Miré su mano. 15 años sin confiar, 15 años con el corazón cerrado. Pero tal vez, solo tal vez, ya era hora de intentarlo de nuevo. Despacio, puse mi mano sobre la suya. Pablo sonrió y la apretó con suavidad. Sin prisas, prometió. Iremos a tu ritmo. ¿Era realmente posible volver a empezar? ¿O el pasado solo estaba esperando el momento perfecto para regresar y destruirlo todo? 3 meses pasaron como un sueño. Nunca imaginé que podría volver a sentirme así, ligera, feliz, permitiéndome confiar poco a poco. Pablo era paciente, respetuoso, todo lo que Carlos nunca fue. Me hacía reír, sentirme valorada, creer que tal vez el amor no era solo una trampa cruel. Cenábamos juntos 2 o 3 veces por semana. Pablo llevaba café a la tienda las mañanas en que tenía juicios cerca. Yo cocinaba para él los fines de semana, algo que no hacía para nadie desde hacía años. Y cuando me besó por primera vez, bajo las estrellas, en el aparcamiento después del cine, sentí algo que creía muerto. Esperanza. «Estás diferente», comentó Fernanda una tarde, al pasar por la tienda. «Estás brillando». «No exageres», sonreí, aunque sabía que tenía razón. «Es el abogado guapo, ¿verdad? El tal Pablo». «Tal vez». No pude ocultar la sonrisa. «Gracias a Dios», me abrazó. Ya era hora de que volvieras a vivir. Diciembre llegó con luces de Navidad y con una invitación que me puso nerviosa. «Mi familia hace una gran cena el día 23», me dijo Pablo durante una comida. «Quiero que vengas conmigo. Quiero presentarte a todos». Sentí el estómago encogerse. Conocer a la familia era un gran paso. Significaba que aquello era serio. Significaba exposición, vulnerabilidad. Yo... no sé, Pablo. ¿Y si no les gusto? Imposible, apretó mi mano. Pero si te incomoda, podemos esperar. No, respiré hondo. Quiero ir. Solo estoy nerviosa. Será perfecto, te lo prometo. El día 23, pasé horas eligiendo la ropa adecuada. Al final, opté por un vestido elegante, discreto y sofisticado. Maquillaje impecable, el cabello suelto, en suaves ondas. Me miré al espejo y vi algo nuevo, confianza. Estaba lista. Pablo me recogió a las 7 de la tarde, impecable en un traje gris oscuro. «Estás perfecta», dijo, robándome un beso rápido. «Mi familia va a adorarte». La casa de los Vasconcelos era imponente. Una mansión en uno de los barrios más exclusivos, completamente iluminada con decoraciones navideñas elegantes. Al verla, sentí un nudo en el pecho. Otra mansión, otro tiempo, otro recuerdo que creí enterrado. «¿Estás bien?» Pablo notó mi hesitación. «Sí, es solo que... impresiona. No es más que una casa demasiado grande, llena de demasiada gente», sonrió. «Ven, verás que todo será tranquilo». El salón estaba lleno, risas, conversaciones, copas de champán brillando bajo las luces cálidas.
Pablo me fue presentando a familiares y amigos, tíos, primos, conocidos de toda la vida, todos educados, algunos sinceramente amables. Empecé a relajarme. Tal vez no sería tan difícil como imaginaba. Entonces, lo vi. Al otro lado del salón, hablando animadamente con varias personas, estaba Carlos. El mundo se detuvo. Las voces se convirtieron en un zumbido lejano. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. No después de 15 años. No allí. No esa noche. Carlos también me vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Y algo más. Interés. Me recorrió de arriba a abajo, claramente, impresionado por la mujer en la que me había convertido. Me giré de inmediato, buscando a Pablo, que se había alejado para traer bebidas. ¡Pablo! Mi voz salió más urgente de lo que pretendía cuando regresó. Necesito irme. Ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Frunció el ceño, preocupado. ¿Ha pasado algo? No me siento bien. Por favor, ¿podemos irnos? Pero ya era tarde. Carlos se acercaba con ese mismo gesto seguro, esa sonrisa intacta, como si 15 años no hubieran pasado, como si no me hubiera destrozado la vida. «Pablo», dijo abrazándolo. «¿Cuánto tiempo, hermano? Hace meses que no vienes a las reuniones familiares». «Hermano». La palabra resonó dentro de mí como una campana fúnebre. «He estado ocupado», respondió Pablo. «Correcto, distante». «Carlos, ella es Pilar. Pilar, este es Carlos, mi medio hermano. Medio hermano. Pilar». Carlos me tendió la mano, con una mirada cargada de malicia. «Qué placer. Conocerte». Sentí náuseas, pero no podía hacer una escena. No allí, no delante de todos. Apreté su mano apenas un segundo, deseando arrancarme la piel después. «El placer es mío», mentí con la voz rígida. «Eres deslumbrante», dijo sin disimular. «Pablo siempre tuvo buen gusto, pero tú eres especial». «Carlos». La voz de Pablo sonó firme, como una advertencia. «¿Qué? Solo estoy siendo educado». Sonrió, burlón. Luego me miró directamente. «¿Sabes? Me recuerdas a alguien. ¿Nos conocemos de antes?» La sangre me hirvió. Estaba jugando conmigo. «No», respondí, cortante. «Estoy segura de que...» «No». «¿Segura? Juraría que reconozco esos ojos». Inclinó la cabeza. «Tal vez en otra vida». «Tal vez...» Forcé una sonrisa fría. «Disculpadme, necesito ir al baño». Me alejé antes de que Pablo pudiera reaccionar. Caminé rápido por el pasillo, encontré un baño, cerré la puerta y apoyé las manos en el lavabo, respirando hondo, intentando controlar el temblor de mi cuerpo. Carlos. Después de todos esos años, y era el hermano de Pablo. ¿Cómo podía ser tan cruel el destino? Me miré al espejo. El maquillaje, impecable. El vestido elegante. La mujer fuerte y segura. Todo parecía una mentira. Debajo, seguía siendo aquella chica de 20 años, humillada y rota. Llamaron suavemente a la puerta. «¿Pilar?» Era Pablo. «¿Estás bien?» Abrí. Me miró con una preocupación sincera que casi me hizo derrumbarme. «Siento lo de Carlos. A veces puede ser inapropiado». «No es tu culpa». Respiré hondo. «Pablo, de verdad no me siento bien. ¿Podemos irnos?» No discutió. Tomó mi abrigo, se despidió rápidamente y me llevó al coche. El camino de vuelta fue silencioso. Miraba por la ventana, con la mente desbocada y el corazón encogido. Al detenerse frente a mi casa, tomó mi mano. «¿Me contarás qué pasó realmente?» Lo miré a los ojos, tan llenos de cuidado. ¿Cómo decirle que el hombre que había destruido mi vida era su hermano? «Necesito tiempo para procesar algunas cosas». Apreté su mano. «Pero no es por ti. Por favor, créeme». «Está bien», besó mi frente. «Estoy aquí cuando quieras hablar». Entré en casa y por primera vez en meses lloré. No de desesperación,
sino de rabia, miedo y frustración. Miedo a perder lo único bueno que había encontrado. El pasado había vuelto, y esta vez estaba peligrosamente unido a mi futuro. Pasé la Navidad en un estado constante de ansiedad. Cada llamada hacía que mi corazón se acelerara. Pablo llamó varias veces, preocupado, pero yo inventé excusas. Una gripe, asuntos de la tienda, visitas familiares. Él no insistió, pero sentí la distancia crecer entre nosotros. Y ese dolor casi fue tan fuerte como volver a ver a Carlos. 3 días después de Navidad, llegaron las flores. Estaba abriendo la tienda cuando el repartidor apareció con un enorme ramo de rosas rojas. Sentí un vacío en el estómago, incluso antes de leer la tarjeta. Para la mujer más hermosa que he tenido. 15 años te han convertido en algo aún más especial. Necesitamos hablar. O.P. O.P. Carlos Pereira. Lancé las flores a la basura con tanta fuerza que el jarrón se rompió. Al día siguiente, llegaron más flores, esta vez, lirios blancos. Siempre fuiste especial, pero ahora eres extraordinaria. Dame la oportunidad de explicarme. El pasado no tiene por qué definir el futuro. Sentí náuseas. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía hablar del pasado como si fuera algo ligero, sin cicatrices? Los regalos continuaron. Chocolates caros, un libro de poesía, una caja de champán francés. Y entonces empezaron los encuentros casuales. Apareció frente a la tienda a la hora del almuerzo, apoyado en un coche de lujo, brazos cruzados, esa sonrisa segura que siempre había odiado y temido. Pilar, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Intenté pasar, pero él se interpuso con falsa calma. Sé que te hice daño. Su voz era baja, aparentemente sincera. Fui un idiota hace 15 años, joven, estúpido, siguiendo lo que mi familia esperaba de mí en lugar de seguir mi corazón. Apártate, Carlos. Me casé con Patricia porque era lo que se esperaba. Continuó ignorándome. Pero nunca te olvidé, Pilar. Ni un solo día dejé de pensar en ti, en la mujer que dejé escapar. No me hagas reír. Solté una risa amarga. Me llamaste un pasatiempo. Dijiste que yo era solo una distracción aburrida. ¿Y ahora quieres que crea que pensaste en mí todos estos años? Mentí aquel día. Dio un paso más cerca. Mentí porque tenía miedo. Miedo de lo que sentía por ti. Miedo de decepcionar a mi familia. Pero me perseguiste durante todo mi matrimonio miserable. Era tu rostro el que veía. ¿De verdad esperas que crea eso? Es la verdad. Sus ojos parecían honestos, pero ya había caído en esa trampa antes. Y cuando te vi en la casa, después de tantos años, tan hermosa, tan segura de ti misma, supe que el destino me estaba dando una segunda oportunidad. Estás loco. Logré apartarme. Estoy con Pablo, tu hermano, y a diferencia de ti, él sí es un hombre de verdad. Mi medio hermano, corrigió, aún sonriendo. Y seamos sinceros, Pilar. Tú y yo tenemos historia, conexión. Puedes fingir que me odias, pero sé que aún sientes algo. Lo único que siento por ti es asco. Entré en la tienda y cerré la puerta con las manos temblando. A través del cristal, lo vi quedarse allí unos minutos antes de marcharse. Ya no podía posponerlo. Tenía que contárselo a Pablo. A la noche siguiente lo invité a cenar en casa. Cociné con cuidado, preparándome mentalmente para la conversación más difícil de mi vida. Pablo llegó a las 8, con una botella de vino y esa sonrisa dulce que había aprendido a amar. Te he echado de menos, dijo besándome con suavidad. Estos días sin verte bien han sido duros. Yo también te he echado de menos, respiré hondo. Pablo, necesito contarte algo de mi pasado, algo sobre Carlos. Lo llevé al salón. Serví el vino con manos nerviosas. Estaba a punto de empezar cuando sonó el timbre. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie más.
Abrí la puerta y la sangre se me heló. Carlos estaba allí, más flores en la mano, la misma sonrisa confiada. Pilar, sé que dije que esperaría, pero no puedo. Necesito que sepas que... Se detuvo al ver a Pablo aparecer detrás de mí. ¿Carlos? Pablo parecía confundido. ¿Qué haces aquí? Yo... Dudó apenas un segundo antes de recomponerse. Vine a ver a Pilar. Tenemos asuntos pendientes. ¿Qué asuntos? La voz de Pablo ahora tenía desconfianza. El pánico me subió por la garganta. Esto no podía estar pasando. No así. Pablo, déjame explicarte. Empecé. Pero Carlos fue más rápido. Dio un paso al frente, tomó mi rostro con ambas manos y me besó con una insistente fuerza. Me quedé paralizada un segundo hasta que lo empujé con todas mis fuerzas, limpiándome la boca con el dorso de la mano, llena de repulsión. ¡Eres un miserable!, grité. Cuando miré a Pablo, vi la expresión que más temía: dolor, confusión, traición. Pablo, no es lo que estás pensando. Os conocéis. No fue una pregunta. Su voz estaba demasiado controlada, el tipo de control que precede a una explosión. Ya os conocíais. Sí, pero... ¿desde cuándo? Hace 15 años, dijo Carlos, aún sonriendo, claramente satisfecho con el caos. Pilar y yo tenemos una larga historia, hermano. Una historia inacabada. ¡Cállate! Me giré hacia él con los ojos ardiendo. No tenemos ninguna historia. Me usaste, me humillaste y me tiraste como basura. Pablo, por favor. Me volví hacia él, desesperada. Iba a contártelo hoy. Justamente para eso te invité. Carlos es parte de un pasado que quise olvidar. Yo no sabía que erais hermanos hasta aquella fiesta. ¿Y no te pareció importante decírmelo estos días? Su voz era hielo. Tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que el pasado destruyera lo que tenemos. Pues misión cumplida. Pablo pasó junto a Carlos dirigiéndose a la puerta. «Pablo, espera». Corrí tras él, agarrándole el brazo. «Por favor, déjame explicarlo todo. Carlos no significa nada para mí. Tienes que creerme». Pablo me miró. Y vi un dolor tan crudo que me partió el alma. «¿Cómo puedo creerlo, Pilar? Tuviste días para decírmelo. Y tuve que descubrirlo así, con él besándote. ¡En tu propia puerta! ¡Me besó a la fuerza! ¡Yo no quería!», grité con la voz quebrada. «¡Yo te amo!». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo, pero eran verdad. En algún punto de los últimos meses, me había enamorado de Pablo Vasconcelos. Pablo se detuvo, mirándome con una expresión imposible de descifrar. «¿Me amas?». «Sí». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Te amo, Pablo. Me hiciste volver a vivir, a confiar, a creer que era posible ser feliz. Por favor, no dejes que él destruya esto». ¿Sería el amor suficiente para superar las verdades omitidas? ¿O el pasado finalmente cobraría su precio? Pablo permaneció inmóvil en el umbral de la puerta, el conflicto reflejado en su rostro. Detrás de nosotros, Carlos observaba la escena con una sonrisa satisfecha, claramente disfrutando del caos que había provocado. ¿Sabes una cosa, Pilar? La voz de Pablo sonó cansada. Creo que me amas. Lo veo en tus ojos. Pero también veo que no confiaste lo suficiente en mí como para compartir tu pasado. Y sin confianza, el amor no es suficiente. Pablo, por favor. Las lágrimas ya corrían libres por mi rostro. Necesito tiempo para pensar. Se soltó con suavidad de mis manos. Con permiso. Vi marcharse al hombre que amaba, y algo dentro de mí se rompió. Pero esta vez no fue la misma ruptura de hace 15 años. Esta vez, junto al dolor, nació una rabia clara, poderosa, dirigida. Me giré lentamente hacia Carlos, que seguía en la puerta con esa sonrisa irritante. ¿Satisfecho? Mi voz era baja, peligrosa. En realidad sí.
Entró sin ser invitado y cerró la puerta. Ahora podemos hablar sin interrupciones. Siempre fuimos buenos hablando, tú y yo. Sal de mi casa. Vamos, Pilar. No hace falta ser así. Se acercó, pero esta vez no retrocedí. Te estoy ofreciendo una segunda oportunidad. Puedo darte todo lo que siempre quisiste. Dinero, estatus, la vida que mereces. ¿De verdad crees que se trata de eso? Reí sin humor. ¿Crees que me importa tu dinero? ¿Tu apellido pomposo? A todas. Les importa. Se encogió de hombros. A Patricia le importaba. Por eso el matrimonio duró 10 años, hasta que me cansé. Pero tú siempre fuiste diferente, Pilar. Por eso nunca te olvidé. Mentira. Di un paso hacia él, señalando su pecho. No pensaste en mí ni un solo segundo durante todos esos años. Yo era conveniente entonces, una distracción fácil. Y ahora soy un desafío, algo que viste y quieres conquistar porque tu ego no acepta que alguien te rechace. Eso no es verdad. Claro que lo es. 15 años de rabia encontraron por fin su voz. Me viste en esa fiesta, distinta de la chica frágil que humillaste, y tu interés fue solo por ti, por demostrar que aún podías tenerme. Pero ¿sabes qué no entiendes, Carlos? Yo ya no soy esa chica. No soy la Pilar que lloró por ti, que creyó en tus mentiras, que se dejó destruir por tus palabras crueles. Pilar, me reconstruí. Mi voz se alzó. Sola. Cada pieza rota, cada cicatriz, cada lágrima derramada. Transformé todo eso en fuerza. Abrí mi propio negocio. Creé mi propia vida. Me convertí en una mujer que no necesita a nadie para validarse. Y mucho menos a ti. Carlos intentó hablar, pero no lo dejé. Y entonces conocí a Pablo. Un hombre de verdad. No un niño mimado escondido tras un uniforme y un apellido. Pablo es honesto, es gentil. Me hizo querer abrir el corazón otra vez, algo que juré no volver a hacer por tu culpa. Si es tan perfecto, ¿por qué no le hablaste de nosotros? Porque no existe un nosotros, grité. Nunca existió. Exististe tú usando a una chica ingenua para pasar el tiempo. Exististe tú destruyéndome cuando ya no te servía. Pero nunca, nunca hubo un nosotros. Aún estás herida. Es comprensible. Con el tiempo... No. Respiré hondo, recuperando el control. No estoy herida. Estoy furiosa. Furiosa contigo por aparecer ahora y tratar de arruinar lo único bueno que me ha pasado en 15 años. Furiosa conmigo misma por haberte dado poder durante tanto tiempo. Pero ¿sabes qué? Esta vez no vas a ganar. Tomé el teléfono, con las manos firmes. ¿Qué estás haciendo? Llamando a la policía. La sonrisa de Carlos desapareció. Pilar, espera. No hace falta llegar a eso. Sí hace falta. Si no sales de mi casa ahora mismo, llamo a la policía. Intentó convencerme, pero me mantuve firme. Finalmente, se fue. Cerré la puerta con fuerza y me dejé caer en el sofá. Estaba aturdida, sin saber qué hacer. Pasé horas pensando, y terminé quedándome dormida allí mismo. A la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, llamé a Pablo. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Pilar. No cuelgues, por favor. Respiré hondo. Voy a contártelo todo. Todo lo que pasó hace 15 años. Todo lo que él me hizo y por qué no te lo conté antes. Pero necesito que vengas. Necesito que lo escuches en persona. Silencio al otro lado. Contuve la respiración. Cuando Pablo llegó, 30 minutos después, me encontró sentada en el salón, la espalda recta, el rostro sereno. Siéntate, por favor. Señalé el sofá. Esto va a llevar tiempo. Y entonces lo conté todo. Empecé por la chica de 20 años que fue a visitar a su abuela y conoció a un teniente encantador. Hablé de las promesas susurradas, de haber entregado mi inocencia, de haber esperado fielmente durante un año entero mientras él estaba lejos. Conté cómo fui a la estación de autobuses, el cartel Cursi entre las manos, y cómo vi al hombre que amaba en los brazos de otra mujer.
Mi voz tembló cuando describí cómo me ignoró. Cómo, al día siguiente, fui a buscar explicaciones y él me llamó un pasatiempo aburrido. Dijo que yo no era adecuada para alguien como él. Me destruyó, Pablo. Lo miré directamente. Por completo. Tardé años en recomponerme. Juré no volver a confiar en nadie, no volver a abrir mi corazón. Construí muros tan altos que ni yo misma podía escalarlos. Respiré hondo antes de continuar. Y entonces apareciste tú, con tu gentileza, tu paciencia, tu honestidad. Derribaste esos muros sin siquiera intentarlo. Y cuando en la fiesta descubrí que era su hermano, entré en pánico. Tuve miedo de que, si sabías mi historia con Carlos, me vieras como aquella chica estúpida y frágil. O peor aún, que pensaras que estaba contigo para acercarme a él. El silencio que siguió fue denso. Pablo me miraba con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de ira contenida y decepción profunda. Él destrozó a una chica de 20 años porque no era adecuada para el preciado apellido Vasconcelos Pereira, dijo con frialdad. ¿Y ahora, 15 años después, intenta destruir lo que ella construyó solo porque su ego herido no acepta el rechazo? Tu hermano no tiene carácter, respondí con firmeza. Medio hermano, corrigió él, usando las propias palabras de Carlos. Y sí, no es una buena persona. El pasado, por fin, había sido expuesto a la luz. Pero, ¿sería suficiente para curar las heridas y salvar el amor que estábamos construyendo? 6 meses después, la luz de la mañana entraba por los ventanales de la boutique, iluminando los vestidos de la nueva colección de primavera. Ajustaba el último maniquí cuando escuché la campanilla familiar y sentí unos brazos fuertes rodear mi cintura por detrás. «Buenos días», susurró Pablo en mi cuello, dejando allí un beso suave. «Buenos días», me giré entre sus brazos, sonriendo. «Pensé que hoy tenías una reunión temprano». «La tengo», sonrió, con esa sonrisa que aún me aceleraba el corazón. «Pero no podía pasar sin verte antes». Me incliné y lo besé. Un beso lento, lleno de promesas y certezas. Habían pasado 6 meses desde aquella noche difícil, y cada día había sido una elección consciente. Construir algo verdadero sobre bases honestas. Ese día hablamos durante horas. Le conté cosas que nunca había compartido con nadie. No solo sobre Carlos, sino sobre la mujer en la que me había convertido, sobre los miedos que aún llevaba dentro, sobre cicatrices que no siempre se veían. Pablo escuchó todo, y entonces, en lugar de juzgarme o alejarse, tomó mis manos y dijo algo que lo cambió todo. «Gracias por confiar en mí lo suficiente como para ser vulnerable. Eso significa más de lo que imaginas». Los meses siguientes no fueron perfectos. Hubo días en los que mis viejos miedos regresaban, momentos en los que quería volver a levantar los muros. Pero Pablo permaneció ahí, paciente, constante, demostrando día tras día que no todos los hombres eran como Carlos. Y yo aprendí algo esencial. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar incluso cuando el miedo existe. «¿En qué piensas?» Pablo pasó el pulgar suavemente por mi rostro, trayéndome de vuelta al presente. «¿En cuánto ha cambiado todo? ¿En cuánto he cambiado yo? ¿Para mejor?» «Definitivamente para mejor». Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. «Me devolviste algo que creí haber perdido para siempre». «¿Qué cosa?» «La esperanza. La posibilidad de empezar de nuevo sin olvidar el pasado, pero sin ser prisionera de él». Pablo me abrazó con más fuerza. «Tú hiciste todo. Eso sola, Pilar. Yo solo tuve la suerte de estar aquí cuando estabas lista». La campanilla sonó de nuevo. Entró una clienta. Pablo se apartó, robándome un último beso rápido. «¿Te paso a buscar a las 7 para cenar?» «Estaré lista». Mientras atendía a la clienta, pensé en lo curiosamente circular que es la vida. 15 años atrás,
había entregado mi corazón a un hombre que lo destrozó sin remordimientos. Pasé tanto tiempo construyendo defensas que casi perdí la oportunidad de amar otra vez. Pero el destino, ese mismo destino cruel que me hizo conocer a Carlos, también me trajo a Pablo. Y esta vez, yo era lo suficientemente fuerte para aferrarme a la oportunidad con ambas manos. A Carlos lo vi solo una vez más después de aquella noche. Intentó acercarse, pero dejé claro que ese capítulo estaba definitivamente cerrado. No con rabia ni amargura, sino con la calma de quien ha hecho las paces con su pasado. Perdonar no significó olvidar ni minimizar lo que hizo, sino liberarme del poder que esos recuerdos tenían sobre mí. Esa noche, durante la cena, noté que Pablo estaba nervioso. Jugaba con la servilleta, bebía agua más de lo habitual, miraba el reloj. ¿Todo bien?, pregunté divertida. Sí, no, tal vez, rió pasándose la mano por el cabello. En realidad, hay algo que quiero preguntarte. Sentí el corazón acelerarse cuando sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Pilar Cardoso tomó mi mano, sus ojos color miel brillando bajo la luz de las velas. Eres la mujer más fuerte que conozco. No porque nunca te hayas roto, sino porque elegiste reconstruirte. Me enseñaste que el amor verdadero no se prueba solo en los momentos fáciles, sino sobre todo en los difíciles. Que la confianza se construye cada día, con honestidad y paciencia. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo y hermoso, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que elegiste bien al dejarme entrar. Quiero ser el hombre que ves en mis ojos. Quiero crear recuerdos tan fuertes que los antiguos se conviertan solo en sombras lejanas. Respiró hondo. ¿Te casas conmigo? Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero esta vez eran de pura alegría. Sí, apenas pude hablar entre sonrisas y llanto. Sí, me caso contigo. Pablo deslizó el anillo en mi dedo y me atrajo hacia un beso que fue aplaudido por los demás clientes del restaurante. Reí entre lágrimas, sosteniendo su rostro entre mis manos. Te amo, susurré. Te amo por darme tiempo, por ser paciente, por mostrarme que el amor puede ser seguro y emocionante al mismo tiempo. Yo te amo más. Besó mi frente, luego mis ojos, luego mis labios otra vez. Y voy a pasar cada día demostrándolo. Esa noche, acostada a su lado, miré el anillo en mi dedo y pensé en el camino que me había traído hasta allí. El dolor, las decepciones, los años levantando muros que casi me aprisionaron. Pero también pensé en la fuerza que encontré dentro de mí, en la mujer en la que me convertí, en mi capacidad de amar de nuevo incluso después de haber sido tan profundamente herida. Mis cicatrices no desaparecieron. Probablemente nunca lo harán del todo. Pero ya no eran heridas abiertas. Eran marcas de batallas ganadas, recordatorios de que sobreviví y florecí. ¿En qué piensas?, murmuró Pablo, medio dormido. En que a veces el corazón necesita romperse para aprender a amar de la forma correcta. Me acerqué más a él. Y en que valió la pena esperarte. Valió la pena para mí también. Besó la parte superior de mi cabeza. Siempre valdrá la pena. Afuera, la ciudad dormía. Pero dentro de esa habitación, dos corazones latían en sincronía. Dos corazones que habían encontrado no solo amor, sino sanación, esperanza y la promesa de un futuro construido sobre honestidad, respeto y la decisión diaria de elegirse. Cerré los ojos, finalmente en paz. El pasado intentó destruirme, pero me negué a quedarme rota. Y ahora, con mis manos entrelazadas con las de Pablo, sabía que lo mejor aún estaba por venir. Porque las mejores historias de amor no son aquellas donde nunca hubo dolor. Son aquellas en las que el dolor se transforma en sabiduría, donde las cicatrices se convierten en alas, donde el corazón aprende que puede romperse y aún así volver a latir,
más fuerte y más sabio que nunca. Reflexión final. La historia de Pilar nos enseña que superar no significa olvidar lo que nos hirió, sino elegir no permitir que el dolor defina quiénes somos. Todos llevamos cicatrices, algunas visibles, otras escondidas, en lo más profundo del corazón. Pero esas marcas no tienen que ser prisiones, pueden ser alas. El amor verdadero no exige perfección, exige coraje. Coraje para ser vulnerable cuando el miedo grita que te protejas. Coraje para confiar cuando la confianza ya fue traicionada. Coraje para creer que mereces ser amada exactamente como eres. ¿Y tú? ¿Qué cicatrices estás transformando en fuerza? ¿Qué muros estás listo para derribar? ¿Qué segunda oportunidad estás dejando pasar por miedo? Recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para florecer. Tu viaje de superación comienza con una elección. ¿Cuál será la tuya? Fin. Gracias por quedarte hasta aquí. Tú eres una parte fundamental de este canal. Si te gustó esta historia, dale me gusta, deja un comentario y suscríbete. Así nos ayudas a seguir creando nuevas historias de amor y renacimiento.